Si estás buscando una plataforma de email marketing, en el episodio de hoy platicamos con Enio Castillo, quien nos cuenta varios secretos y varias cosas que tienes que considerar a la hora que hacer esto. Vamos para el episodio. Hola, bienvenidos a un episodio más de El email no ha muerto, el podcast en donde hablamos todo lo que tienes que saber acerca de email marketing. Y el día de hoy estamos otra vez hasta Argentina. Se dio ahí la coincidencia de que grabamos 3 episodios hasta allá consecutivos con el buen amigo Enio Castillo. De hecho, tengo que decir, para hacer honor a la verdad, que los otros dos invitados surgieron por mi relación con Enio. A Enio tengo oportunidad de conocerlo desde hace un poco más de un año. Enio trabaja para Doppler, es el encargado de partners en Doppler. Y hace un año empezamos ahí a platicar y a ver qué pudiéramos hacer juntos. Y es un duro también en esto de la mercadotecnia por correo electrónico. Y el día de hoy vamos a platicar de muchas cosas, pero entre otras de cómo elegir la mejor plataforma de email marketing. Entonces, sin más preámbulo, Enio, bienvenido, un gusto tenerte por acá en el email no ha muerto. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un privilegio por acá sentarme con también un compañero que sabe tanto de esto del canal del email. También sigo muchísimo tu trabajo. Cada vez que te veo en una sala en Clubhouse trato de meterme a sumarme. Como que Gracias. siento que también voy aprendiendo un montón de cosas que por ahí quizás son como obvias cuando los vamos haciendo, pero también darle como un poco de forma, color, así, todo eso va como aportando. Así que bueno, gracias por la invitación y acá listos para ver qué podemos aportar. Muchísimas gracias. Enio, ¿cómo empezaste en el tema del email marketing? Platícanos un poquito de tu trayectoria, cómo es que llegas a Doppler, cuántos años tienes ahí y qué ha pasado en este camino. Bueno, todo empezó por ahí cuando yo en realidad, y por ahí muchas personas que ya me siguen y todo eso saben que yo estudié turismo, yo me dedicaba a toda esa parte, me gustaba mucho el área de preparar a nivel destino turístico todo lo que necesitaba el sujeto turista, el equipamiento, las instalaciones, el tema más como destino general global, ¿no? Y eso me fue llevando un poco a lo que es el marketing, que el marketing justamente piensa en un cliente o una persona y lo que necesita y qué podemos hacer para que todo tenga, o sea, la persona tenga una mejor experiencia, aumentar las conversiones, etcétera. Y esa parte siempre me gustó mucho. Entonces, siempre fui como también un poco de los que más se meten en el tema tecnología y entender un poco cómo funcionan las páginas web y cómo se puede crear una y cómo se puede conectar. Entonces siempre estuve como muy metido en lo que tiene que ver con comercio electrónico, eh, probando, asesorando, apoyando. Entonces, obviamente el email marketing es algo clave cuando estás en lo digital. Y bueno, a medida que más aprendía y que más me metía en todo el mundillo digital, es como que empezaba a formarme mucho más en este canal, en qué tienes que hacer, en cómo lo puedes mejorar. Entonces ahí estaban los primeros intentos. Obviamente empezamos probando un montón de plataformas. Tengo cuenta en casi todas las plataformas que te puedes imaginar y es como Ya que somos siempre dos. claro, es como que hay que conocer bien todo, cómo funciona, cómo se conecta, cómo es la experiencia de usuario en todas, o sea, como que siempre estaba bueno eso. Y bueno, se dio el tema de que me tuve que mudar. Yo soy originalmente de Venezuela, pero estoy en Argentina. Entonces, cuando entré acá, obviamente, bueno, empezar desde cero un poco, pero nunca me desconecté de la parte de lo que hacía en apoyo a conocidos, contactos que se hacían, era como un poco el freelance, ¿no? Entonces, se dio la oportunidad de empezar a trabajar después de varios intentos con la plataforma, con Doppler, y bueno, ya entrando un poco más en tema y trabajando desde la cocina, o por decirlo así, como que en la parte de atrás, cómo funciona a nivel ya un poco más de servidores, de las lógicas a nivel de envíos, el tema de cómo es la estructuración de las piezas como tal a nivel técnico, o sea, como que ya entré a conocer toda la otra faceta de lo que estaba detrás, entonces no era solo estratégico, sino ahora también era todo técnico. Y bueno, todos estos años me han servido mucho el compartir no sé, desde emprendedores hasta corporaciones y entender cómo lo utilizan, ¿no? El canal del email, nos toca estar muy de cerca con ellos y bueno, me ha hecho
aprender muchísimo, o sea, como que ya, creo que cuando entré, realmente, o sea, sí lo había hecho, había probado algunas cosas, pero nada quizás como tan intenso como lo han sido estos últimos 4 años, donde, bueno, prácticamente es como todo lo que, todo lo que hago todos los días. Así que 4 años tienes ya en Doppler. ya tengo 4 años en Doppler ahora, cuando estamos grabando esto. Y bueno, me ha servido, por eso te digo, o sea, así fue que empecé, que entré y ahora ya hace bastante rato y bueno, eso me ha permitido conectarme con un montón de gente también que no solo que lo necesite, ¿no? En asesoramiento y todo eso, sino con un montón de especialistas y consultores y colegas y hoy día también amigos que son de todo este mundillo del email. Del email, sí, que creo que es algo que veo mucho contigo, ¿no? Y tiene que ver con tu posición que es de partnerships y alianzas. Siempre te veo haciendo cosas diferentes con organizaciones, con empresas, con mucha gente. Y al final eso también te va abriendo muchísimo la visión. Yo tengo una pregunta para ti. En el caso de Doppler particularmente, ¿cómo hace una empresa argentina, particularmente latinoamericana en general, para abrirse paso en un mundo que está completamente dominado por herramientas norteamericanas particularmente? O sea, sí entiendo que hay muchos jugadores en otras latitudes, pero particularmente es un segmento que para empezar, en Latinoamérica vamos 4 o 5 años retrasados a lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a la tendencia de marketing en general, pero de email marketing particularmente, ¿no? Creo que todo es resultado de algo y algo que yo siempre he visto en Estados Unidos es que su sistema postal es tan eficiente que el paso al email marketing fue un paso muy natural para todo mundo. Pero en Latinoamérica, con sistemas postales tan deficientes, no vimos esa parte. O sea, nos saltamos mucho la parte del mercadotecnia directa, de las postales y todo eso, que funciona muy bien en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido para ti ver cómo Doppler ha destacado en un mundo dominado por plataformas norteamericanas y europeas? Bueno, imagínate que cuando todo comenzó, ya hace 15 años, que se empezó a trabajar con este tipo de plataformas, o sea, bueno, por lo menos Doppler, que nace en ese momento, justamente pasó eso. Imagínate si lo dices ahora, como era hace 15 años, ¿no? Entonces, era como salir a vender algo y cuando lo salías a vender mucho se habla de cuando creas un producto, de primero cuánto es la necesidad real y cuánto también la persona ya conoce sobre el producto, sabe que tiene la necesidad y sabe cuál es el producto, ¿no? Entonces, esas tres cosas quizás no estaban alineadas y el trabajo que se tuvo que hacer en ese momento fue capacitar a Latinoamérica, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? ¿O cómo se empezó a manejar esa visión desde el lado del equipo? Bueno, tuvieron que crear Doppler Academy. ¿Qué era Doppler Academy en ese momento? Bueno, era, a ver chicos, estamos saliendo a vender una plataforma y la gente no, primero tengo que explicarle para qué la va a usar y cómo le va a servir. Y además tengo que explicarle qué es tener una página web. Y además, mira, justo ahora empezaron a salir las redes sociales. ¿Y cómo hago con eso? ¿Y para qué sirven? ¿Y cómo vendo? Y entonces, claro, empezar a mostrarles todo el mundo. Entonces, ¿qué era Doppler Claro. Academy? Hace 10 años, Doppler Academy era ya como una especie de evangelizador en Latinoamérica. Y me es grato que cuando viajo hay muchos hoy colegas profesionales, personas que trabajan en grandes empresas, grandes anunciantes que me dicen que, bueno, que sus comienzos estuvieron con Doppler Academy, que era viendo webinars de esos, ¿no? Es más, a mí me tocó estar en el primer MMS que hicieron en México hace 10 años, en La Salle, que estuvo ahí Guillermo Pérez Bolde, entre otros. Y a mí me rompió la cabeza porque yo siempre estuve, estando en frontera, expuesto a mucho contenido en Estados Unidos. Yo creo, honestamente, y no porque esté esto aquí, pero que después de HubSpot, Doppler es el mayor generador de contenido de mercadotecnia digital y particularmente de mercadotecnia por correo electrónico en habla hispana. Hoy hay muchos más jugadores, pero Doppler, desde que yo tengo un uso de razón en este tema de la generación de contenido, han estado ahí con Doppler Academy y con esfuerzos como este MMS, ¿no? Que es Email Marketing Mail Simple. Ese es el título me encantó, me enamoré. ¿Qué significa? Claro, claro, porque al final
me volaba la cabeza empezar a ver que había una solución de habla hispana que trajera esto, ¿no? A mí me tocó estar de cerca, digo, ya tenía algunos años, pero conocer también de primera mano el proceso de creación de Constant Contact, porque tengo 18 años utilizándola. Ellos tienen desde el 95, entonces ya tienen 26 años, 25 años. Entonces, hablaban mucho de eso, que ellos cuando crearon la plataforma iban ahí en Boston, porque ahí están creados, y con los pequeños comerciantes le decía, es que esto que haces de las postales y los recibos por correo lo puedes mandar por correo electrónico. Pero ni todo el mundo tenía un correo electrónico en ese entonces. Entonces desde ahí era bien complicado. En Latinoamérica hace 18 años, pues los correos estaban limitados para grandes corporaciones, para los servidores gratuitos, Hotmail en ese momento. Todavía ni nacía Gmail, me acuerdo cuando yo empecé, y la realidad es que sí, me imagino que era una labor titánica, ¿no? Entonces, un reconocimiento para ustedes por esto que han hecho. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que has encontrado ahí en Doppler tratando de evangelizar sobre el tema del email marketing? Creo que naturalmente pasa, y bueno, te debe pasar a ti también cuando tienes un nuevo cliente o cuando quieres instalar el canal email marketing, que bueno, es como, por un lado hay personas que descreen porque sienten que es algo viejo, pero obviamente esto viene de una naturaleza quizás no tan digital, ¿no? Muy de negocios, de números de afuera de la calle, del día a día. Y cuando trabajas en lo digital, sabes que indefectiblemente tienes que trabajar con el email sí o sí, que es el que te cierra las ventas, el que te fideliza, el que te nutre, el que te mantiene la audiencia ahí activa, ¿no? Entonces, el primer reto es eso, hacerles saber cómo lo pueden utilizar, para qué sirve, eso es clave. Y lo otro es, el otro quizás argumento o la otra objeción justamente es que nadie lee los correos. Entonces es como que eso le pasa a personas que quizás tienen ese hábito, ¿no? O sea, y no es que te pasa con todos, pero es algo que me ha pasado un par de veces que te dicen, no, pero si yo no leo los correos, ¿para qué voy a hacer email marketing si nadie lo va a leer? Y es como que yo te diga ahora, no sé, yo no tomo café. Y como yo no tomo café, nadie toma café. O sea, no sé para qué venden café. Entonces es como que eh, nada, depende todo, no podemos como tomar o medir al mundo con la vara por la que nosotros pasamos o porque justamente nosotros no hacemos o no somos de ese hábito, pero eso me pasa también, me ha pasado mucho de, no, bueno, no se envía porque nadie lo lee. Entonces es como, después cuando empiezan a hacerlo y ven los números, se dan cuenta de que hay una gran parte de la población mundial que lee su correo hasta 10 veces por día y que sí que funciona, que la gente lo utiliza y que hoy día la seguridad y todos los filtros de privacidad que tienen los clientes de correo, más bien han hecho que recibamos realmente cosas que tienen sentido y que hay gente que se entretiene incluso, o sea, así como entran en Instagram o en TikTok, bueno, obviamente nunca va a ser como el mismo nivel, pero que te puede entretener a ese nivel de poder leer, pensar, ir viendo qué tienes ahí dentro, que te han enviado. Entonces, bueno, eso ha sido un poco. Digo, yo descubrí a Valentín Muro por ti, me recomendaste el newsletter de cómo funcionan las cosas y es eso, es un correo que te entretiene, particularmente el hecho que llegue los domingos en la mañana. Yo generalmente o ya estoy despierto, ya estoy haciendo ejercicio y el tema de verlo y leerlo con calma, procesarlo, porque viene tanta información que hace eso, genera ese mismo efecto exactamente que genera este TikTok o estas historias de Instagram, ¿no? Eh, Tú estando en una plataforma de email, me imagino que debes de vivir mucho el proceso de selección de plataforma. Y me decías que tienes abiertas cuentas en muchas de ellas. ¿Qué es lo que tiene que tomar en cuenta un usuario a la hora de elegir una plataforma de email en New? Creo que, bueno, hay como varias cosas, ¿no? Siempre y nos sirve incluso, nosotros dentro del equipo de Docker también como que nos sirve para saber cómo hacer ese acercamiento de cara al usuario, de qué es lo que necesita, cómo lo podemos mejorar, qué se puede trabajar, o sea, también estar ahí me ha hecho entender incluso mucho más de qué es lo que realmente hace falta. Eh, entonces, bueno, creo que una de las cosas que hay que tener como
una de las cosas que necesitamos saber que la plataforma con la que vamos a trabajar cuenta es, por un lado, que vas a tener como la posibilidad de hacer una fácil instalación y conexión con tu dominio, ¿no? O sea, como que Ujú. no va a ser esa una barrera. Eso por un tema legal, de seguridad, o sea, hoy todas te lo permiten, ¿no? Pero bueno, eso como tener claro cuál es la vía, cómo hacerlo, ¿no? Tener también la otra parte que tenga mucha documentación, que sepas y que puedas conseguir resolver algo por tu cuenta. Y Eh, soporte particularmente también, ¿no? Claro, soporte también, esa por ejemplo es clave y creo que bueno, siempre lo mencionamos como que es uno de de los principales atributos porque como tenemos el chat, es como que eso, como no existe en todas las plataformas, tener a alguien del otro lado que no es un bot, sino que es alguien que te responde y te dice, mira, pásame, no sé, pásame el lugar donde estás para ver qué es lo que estás viendo, envíame esto, ese tipo de cosas que te pueden ayudar y a destrabar, sobre todo cuando estás, por ejemplo, en medio de un lanzamiento, en medio de una campaña fuerte por una estacionalidad. Es como que eso es clave, el soporte. O sea, tener un soporte, si lo vas a tener en un idioma que para ti sea accesible, porque a veces también tenemos soporte, lo tenemos en inglés, y para el mercado latinoamericano, por más, no sé, avanzado que seas en inglés, hay veces que sí vas a quizás a un punto de, ok, bueno, creo que estoy entendiendo qué es esto, pero resulta que no, eso puede pasar. Entonces eso también es importante, que tenga soporte en español, que sea bueno. Después también que te permita eh, tener una IP dedicada también, que eso es como un plus, porque cuando crecemos y nos convertimos en una empresa grande, que vamos a manejar un flujo muy alto de correos, necesitamos asegurarnos de que nuestra IP de envío está blindada, ¿no? Entonces eso también es importante. Eh, Después, bueno, nada, aparte de todo eso, que la usabilidad, cuando vas a crear una campaña, vas a enviarla, a mirar un reporte y todo eso, sea algo que es fácil de realizar y que no tienes que hacer 450 pasos para poder verlo o buscar 250 lugares para ver cosas diferentes. Es como que eso también se ha trabajado en muchas plataformas y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero cuando estamos apurados o queremos hacer algo, también te tiene que ser útil y fácil de gestionar, De ¿no? manejar. Y lo otro sería que sea una plataforma que te permite integrarte con otras plataformas hoy en día, ¿no? Plataforma de sitio web, plataforma de CRM, ¿no? Que es para poder gestionar a tus clientes, plataformas de captación de datos, plataformas de pago, o sea, como que tenemos que tener esa capacidad de poder tecnológicamente conectar. Y hoy en día hay muchísimas, Hablarse con otras plataformas, como yo le digo, ¿no? O sea, que claro, se hablar el puedan mismo idioma, comunicar. mejor dicho. Sobre todo hoy que el entorno del marketing digital te obliga a tener cada vez más herramientas y más plataformas, ¿no? Y lo ideal es que por lo menos las que tú elijas se hablen entre ellas, porque es tan incómodo como tener una reunión en casa donde no se hablan dos tíos. Siempre vas a tener ese problema de comunicación ahí y se va a volver en algo complicado eventualmente. Y mi siguiente pregunta va en ese sentido, Enio. Entiendo que, por ejemplo, que tienen grandes integraciones que les han permitido crecer, como esta que tienen con Tienda Nube. Eh, Siendo una de las plataformas de e-commerce que ha representado Tienda Nube para el crecimiento de Doppler, por ejemplo. Nosotros el trabajo que tenemos con las plataformas con las que integramos, tratamos de que sea muy codo a codo, de que estemos en contacto con los equipos de las otras empresas. Obviamente a medida que van surgiendo nuevas plataformas, van creciendo la cantidad de aplicaciones, es como que, bueno, realmente no podemos hacerla Es con todas. difícil. Pero lo que pasaba con Tienda Nube es que ya hace muchísimos años que existe una buena relación. Los equipos solemos compartir en eventos presenciales de forma también habitual. Eh, Hay muy buena relación entre los equipos y bueno, creo que eso ha permitido que a nivel eh, mercados, bueno, ahora por ejemplo que está en México también llegando a Tienda Nube y que empieza a jugar como otra plataforma, justamente otra opción, van a ver un poco
el cómo se mueve a nivel marca, cómo se va conectando, cómo realmente se nota que hacen un trabajo interesante con los partners. Entonces, nada, para nosotros ha sido como un aliado muy fácil con el cual trabajar y sí ha representado, obviamente, como un potencial de generación de nuevos clientes, ¿no? Obviamente porque utilizan la integración y de hecho es una de las que está más desarrollada, ¿no? Que tiene muchas automatizaciones casi que personalizadas para esa plataforma específica, Claro, ¿no? claro, claro. Digo, yo lo vivo mucho con Klaviyo y Shopify, por ejemplo, y entiendo que ustedes tienen esta misma simbiosis con la parte de tienda nube, ¿no? Como bien dices, se está entrando muy fuerte a México y creo que es otro de los casos que ha dado cara por Latinoamérica en el caso esto de plataformas que están dominadas por el entorno norteamericano, ¿no? Particularmente a mí me llama mucho la atención porque particularmente el comercio electrónico lo vemos desde lugares diferentes. Me acuerdo que era una charla con alguien que estaba trabajando para Shopify y me decía, ¿por qué podrían elegir pago en sucursal si lo que quiere hacer con e-commerce es evitar ir a una sucursal, ¿no? Y creo que al final no entendían este concepto de las tiendas de conveniencia que utilizamos tanto en México y el pago en sucursal es ir a pagar a un Oxxo o a un 7-Eleven o a o a una corresponsalía para poder contar con el producto o servicio que no está en tu ciudad necesariamente, ¿no? Entonces, sí es muy curioso cómo esto ha llevado a desarrollar ciertas integraciones y que al final lo más importante es que el usuario se beneficia de esto, ¿no? Sí, creo que es un poco también vivir la misma realidad. Cuando somos empresas que vivimos realidades quizás más a nivel Latinoamérica, creo que eso justamente ha sido la Claro, clave, ¿no? Como que no estamos ajenos a esa realidad, la vivimos y exacto. o sea, a mí, por ejemplo, me ha tocado, he sido quizás uno de los miembros que más le ha tocado viajar por el tema de las charlas, talleres, conferencias, trabajo con aliados, reuniones presenciales con aliados con los cuales quizás trabajo todo el año, ¿no? Bueno, hace poco que cuando estuve en México, que te escribí, quizás no pudimos conectar y tampoco Claro. estábamos muy cerca, ni siquiera estando en México, pero bueno, aprovecho esos lugares y cuando empiezas a conocerlos, a verlos, es como que te das cuenta que son realidades similares y creo que obviamente siempre hay como una ventaja competitiva cuando tu plataforma tiene resuelto esos temas que sabes que está viviendo el cliente final, ¿no? Y eso es como marketing básico, ¿no? Eh, o experiencia de usuario, ¿no? El diseño. Entonces, sí, eso que dices es clave. Oye, Nio, y en el tema este de selección de plataforma, si yo estuviera iniciando una plataforma que, o sea, ya me dijiste cuáles son los factores importantes. Yo siempre, por ejemplo, recomiendo saca cuenta de 2 o 3 plataformas. ¿Cuántas considerarías que es una buena cantidad para probar? La realidad es que también, habiendo 400 soluciones allá afuera, más de 400, pareciera que estás encontrando una aguja en un pajar, ¿no? ¿Qué otra parte pudiera recomendar en el proceso para que sea lo más asertivo posible? Yo lo que suelo hacer de recomendación es, imagina que quieres que tantas personas hagan clic en un anuncio, ¿no? Y que veas más o menos cuánto estás pagando por generar tanta cantidad de clics, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es como una mecánica fácil, no te requiere demasiado conocimiento técnico y generalmente ya lo has hecho. Cuando estás empezando, aunque sea para probar, lo hiciste, ¿no? Entonces, cuando sacas más o menos cuánto te llevó eso, la idea es que pienses que eso multiplicado por ejemplo, 6 veces, cuánto dinero tendrías que gastar, ¿no? Entonces decir, bueno, cuando te das cuenta de ese es el dinero que gastarías, entonces puedes decir, si cuentas con ese dinero para anuncios, bárbaro, o sea, genial. Pero si quisieras hacer como un mix entre anuncios y a la vez tener un poco de retorno, pagando un poco menos, entonces eso ya te da como una especie de vara como para decir, bueno, cuando sacas la cuenta, seguramente te vas a dar cuenta que 3 veces menos es lo que te cuesta el plan más básico en una plataforma, como para comenzar, ¿no? Cuando estás generando una base de datos quizás de cero, que es el momento, para mí, no sé, mucha gente que siempre me dice que es como lo peor porque están empezando, no tienen la lista y creo que para mí es genial. Siempre les invito un poco a que lo vivan
de forma como que vivan el proceso, ¿no? Y disfruten como esas Claro. primeras aperturas, esa gente que ves que está como súper activa porque son los primeros que se suman, que también pases las primeras desilusiones de las suscripciones, ¿no? La gente que se da de baja y que empieces como a trabajar con eso porque obviamente al principio no quieres que nadie se vaya. Eh, Claro. pero bueno, eso es lo que les digo, ¿no? Como que trabajen eso, miren a nivel presupuesto cuánto te costaría llegar a tantas personas y en base a ese dinero trata de, no sé, pensar de que la mitad de eso al menos debería ser el plan que podrías pagar en una plataforma si tuvieses que pagar e irte a la versión ya premium, que siempre te va a dar más funcionalidades, más conexiones, más integraciones, otras cosas. Oye, a lo mejor este es un secreto que vas a tener que revelar si lo quieres revelar. Pero, por ejemplo, MailChimp es muy famoso por su gran plan gratuito que tienen, ¿no? Y al final es donde mucha gente empieza. Y eso le ha costado a MailChimp en la parte de la reputación de su IP y la entregabilidad que tiene. Ustedes tienen un plan gratuito también muy atractivo. Y algo que yo reconozco de Doppler es que aparte te da como pocas opciones este modelo de negocio híbrido en el que puedes elegir por tener una cantidad de créditos para utilizarlo como lo vas necesitando o puedes tener este cobro por cantidad de correos hospedados. Y eso la verdad es que es una súper ventaja. Tienen dos IPs diferentes, una para los planes gratuitos y una para los planes de pago, de forma que tus clientes de pago no se ven afectados por el plan gratuito. No, lo que tenemos es, ¿cómo se le llaman? Como protocolos de seguridad que permiten que incluso con las cuentas chicas no se permitan que se suban bases sucias, que pasen o que se validen listas que generen una mala reputación o que sean sospechosas. Eso es lo que tenemos. O sea, como que, no sé si en el pasado se hizo y si se utilizaba como para frenar, pero puedo dar fe de que a mí me toca justamente trabajar la parte de integraciones y estoy también presente no solo en las discusiones de marketing, sino que en las discusiones también de la parte más de desarrollo. Y eso a mí me Sí. encanta, como que estoy en los dos mundos, ¿no? Entonces, lo que se ha desarrollado justamente es eso, eh, que las personas cuando suben las bases de contactos o cuando empiezan a hacer campañas, se pueda detectar rápidamente si un usuario está cayendo en una mala práctica. Entonces, de esa forma, lo que se hace es, nada, como accionar sobre esa persona, decirle, o sea, hacerle saber del tema. En muchos casos, por ejemplo, se ha hecho eso del aviso y en muchos casos la baja directamente porque no, Claro. justamente el trabajar con una IP compartida, que es como funcionan todas las empresas de email, hace que tengas que ser como muy vigilante de lo que está pasando, ¿no? Y Muy pasa responsable de lo que también, hace todo mundo, ¿no? claro, y pasa que mucha gente también es como que no quiere tener la responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces es cuando vienes a decirle o, o le explicas por qué eso que está haciendo no está bien y que las formas de hacerlo mejor son estas y que le recomendamos que haga esto porque le va a sumar, porque va a tener más entregabilidad, su dominio se va a ver beneficiado, o sea, como que también le contamos todo lo que realmente va a pasar, ¿no? Pero hay gente que te dice que no, que nada, que a ellos les importa, qué sé yo, su IP o sus envíos, pero que como que no piensan un poco en otras personas, ¿no? Entonces creo que, obviamente estoy hablando de una conducta spammer, ¿no? De una persona que se paga una cuenta y cuando empieza a pasar todo esto, trata de creársela o sea, otra vez y nosotros, bueno, podemos detectar que está subiendo la misma base en otra cuenta. O sea, ese tipo de cosas las tenemos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacemos. O sea, hay como una política de cuidar que todos lo hagan bien. Porque si no, Qué interesante. es como que se ponen en juego, imagínate, el negocio o la clave de llegar al inbox, ¿no? Que es la entregabilidad que todos queremos como preservar. Y por eso sí te decía que es importante que exista la posibilidad como plataforma de ofrecerle a los clientes que sí o sí quieren una entregabilidad mayor al tanto por ciento y que sea como muy, muy específico en la llegada y todo esto. Hay planes diferentes donde se paga por un servicio donde tienen IP dedicada y bueno, sabemos que la IP dedicada tanto para tu hosting, tu sitio web o para tus envíos es algo que es extra, ¿no? Como que es un servicio más completo.
Entonces, eso también es bueno que sepamos que cuando vas a contratar una plataforma, siempre consulta si tiene y cuenta con ello, ¿no? Porque quizás ahora no lo necesitas, pero más adelante es probable que lo quieras hacer. Claro. Y aprovechando que estamos tocando ese tema, tú que estás desde dentro de las tripas del monstruo, ¿cuál pueden ser tres secretos que compartas para llegar sí o sí a la bandeja de entrada del cliente y no a la bandeja de spam? Bueno, yo creo que bueno, la primera es, no es secreto, es como quizás vamos a hablar de las que ya conocemos y quizás otras más, Ajá. ¿no? Pero las que ya conocemos, por ejemplo, DKIM y SPF, clave. ¿Qué pasa si además sumamos DMARC, ¿no? ¿Qué son estos? Son ciertas buenas prácticas que permiten que nosotros enlacemos nuestro dominio con el motor de envío de la plataforma que elegimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Desde un lado, uno es como un número de identificación, que llega y le dice, mira, esto viene de fulanito, ese número de identificación se traduce a nivel de servidores y dice, ah, listo, tiene bien el número de placa o de licencia, por decirlo así. Esa es una identificación, ¿no? Estamos hablando ahí del DKIM. Después el SPF. Ah, pero además viene con un carnet que dice que está enviando en nombre de este señor. A ver, este señor, ah, sí, este señor es dueño de este dominio, perfecto. Y además tiene el número de licencia. Buenísimo, pasa. Falta uno más. Falta hacer por ejemplo, el tema del DMARC no requiere mucho proceso técnico y nos permite que nos alerten o nos avisen cuando alguien está utilizando nuestro dominio para sus comunicaciones a través de correo que nos pone en peligro y que puede hacer que nos hagan blacklist, ¿no? Que nos lleven a una blacklist. Entonces eso, fíjate que bueno, de KM SPF no es una novedad, pero el tema del DMARC y que está al alcance de nosotros y que podemos hacerlo, eso sería como un gran secreto. Y creo que es ya jugar como en las Grandes Olimpiadas, ligas. ¿no? Claro. Eso Muy bien. primero. Después, lo otro, tendríamos que trabajar siempre el tema del texto alternativo. El texto alternativo te ayuda a que tus correos tengan un alto puntaje en accesibilidad. ¿Qué es accesibilidad? Sirve para hacer que nuestros correos sean inclusivos, pero inclusivos de verdad. ¿Por qué? Porque las personas que no son videntes, por ejemplo, porque no son las únicas, pero las que no son videntes, por ejemplo, o tengan algún defecto visual, a veces leen sus correos a través de software que se los dictan, ¿no? O sea, como que eso pasa. Así es. Pero eso califica como una campaña de correo que está bien cuidada y que permite que sea leído por muchas más personas. Y hoy en día, hace poco estaba en una conversación y hablaban de que quizá el hecho de que nuestras campañas estén bien optimizadas para el modo oscuro, por ejemplo, que también es otra forma de accesibilidad. Hoy lo vemos como que, ah, bueno, no, me ahorra la batería, se lee bien en dispositivos en otros colores, pero realmente es un tema también que va por el lado de accesibilidad, ¿no? Entonces, todas estas prácticas que mejoran la experiencia o que tienen la accesibilidad de cara al individuo, eso es otra de las estrategias para poder lograr llegar cada vez más al inbox y no al spam. Y la otra, me parece que sí es un secreto, porque no todo el mundo la piensa así, es que tenemos que manejarnos con el engagement. El engagement no es solamente redes sociales. Y por eso tenemos por ejemplo, tenemos a papá Gmail y tenemos al tío Hotmail, ¿no? El tío Hotmail se encarga de mirar, él le gusta la seguridad, entonces él está como mucho más atento a eso, a que todo tenga un formato, esté todo encriptado, que todo funcione de esa forma, o sea, como las buenas prácticas de código. Mientras que el papá Gmail ve mucho más el engagement. Obviamente ve también la seguridad, pero no es tan férreo como Outlook o como Hotmail, ¿no? Entonces, fíjense como este es un retip para entender de que, bueno, por un lado tenemos que tener el código bien. Y si tienes una plataforma, utilizas el editor de la plataforma, llenas los espacios de texto alternativo, las imágenes son ligeras, eh, no utilizas enlaces acortados, que es algo sospechoso para los servidores. Y haces todo esto, entonces, bueno, listo, ya a nivel código estoy bien. Pero ¿qué pasa si nadie te lee? Si haces todo bien y la gente no te lee, igual estás en problemas.
porque estás llevando contenido no relevante a personas y eso lo ven los clientes de correo. Eso sí lo ven, eso sí lo notan y lo peor de todo esto es que eso se riega y la voz pasa a los Se demás corre muy rápido. auditores. Se corre la voz, se pudre todo. Entonces, eso es algo que sí tenemos que trabajar. Entonces, no sé, hace un tiempo también me preguntaban el tema de enviar un email diario. ¿Está bien o está mal? Y es como que desde el lado de los servidores te puedo decir, hay que mirarlo, ¿no? Como que podría estar mal. Pero ¿cuándo estaría mal? Cuando mucha gente, en cada envío que haces tienes una alta no apertura, bueno, eso va a cambiar ahora con el tema de todo esto del iOS, pero la poca interacción con tus piezas, eso o sea, es negativo, o sea, te aniquila, es lo que quería decir, justamente, ¿no? Como que es malo. Entonces, tenemos que buscar hacer un buen estudio de tus reportes, fijarnos qué es lo que está funcionando y tratar de que el contenido esté bien relevante para mis usuarios. Si yo envío todos los días, pero tengo aperturas del 40%, tengo tasa de clics de, no sé, del 10%, entonces la estoy haciendo muy bien. No importa si los servidores ven que es demasiado, estoy generando engagement a través de mis correos. Entonces, ese es el otro gran dato. Tenemos que mirar que lo que enviamos realmente funciona, que la gente lo está leyendo, que está interactuando, que la tasa de clics es alta, que la tasa de remoción es baja, que la tasa de rebotes es muy baja, menos del 1%. Entonces, todas estas son como cosas que si las trabajamos bien, vamos a estar cada vez más en el inbox. Oye, Ni, ahorita decías un tema importante. Viene iOS 15. eh, de entrada va a cambiar el correo en Apple primero, pero eventualmente se espera que vengan algunos cambios similares, por lo menos con Google, y eso implica a Gmail, que es uno de los grandes proveedores de servicio de correo electrónico. Eh, Entiendo que va a tener un impacto importante para nosotros que nos dedicamos a esto porque nos va a quitar una capa de visibilidad y no vamos a poder ver qué está haciendo la gente con nuestros correos. Pero ¿qué otro cambio importante viene con iOS 15 de lo que has investigado tú? Yo justo estoy también en esa tarea, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, se viene un cambio. El cambio más importante es que se va a generar mejor contenido, indefectiblemente. Vamos a tener que hacerlo. Es como que todo va hacia eso. El hecho de no tener cookies, el hecho de que se venga lo que es la información de terceros, ¿no? Como que es el third party data, que justamente es eso, o sea, hacer que la persona me dé o sea, que no tengo acceso a eso, pero que tengo la zero party data, que justamente es que la persona directamente me dice qué quiere ver, cuándo y cómo, que el usuario sea el que me da esa información. Entonces, cuando trabajamos con eso, lo que está pasando es que tenemos que empezar, por un lado, a generar más características, o sea, más Más engagement, tácticas, básicamente. claro, pero más tácticas que hagan que la persona nos dé más datos, ¿no? De forma natural, que de Natural. forma que no sea impuesta, ¿no? De forma que no sea un espía dentro de lo que hace el usuario, ¿no? Sino que realmente venga de ese lado. Eso por un lado. Se viene mejor contenido, porque el mejor contenido hace que la persona interactúe más, que te des mucho más cuenta del clic, porque el clic lo vamos a seguir teniendo. Lo que ya está pasando es que los que se adelantaron, así como decías que en otros mercados ya se están adelantando, es que hoy los e-commerce están viendo solamente la tasa de clics, por ejemplo. Los que están en las grandes ligas se basan en la tasa de clic que siempre la van a tener y eso es lo que tratan de apuntar a que aumente. Entonces, utilicemos las métricas que sí vamos a seguir teniendo. eh, y lo otro que va a pasar es que cada vez necesitamos más personas que sepan trabajar este canal a nivel competitivo. O sea, que yo Sí. necesito que alguien entienda cómo enviar correos que en estructura, o sea, desde cómo está el título, dónde va la imagen, dónde está el CTA, que es el call to action, ¿no? El botón, cada cuántas veces, qué tipo de contenido, qué contenido de nutrición, qué contenido de venta. Cuando empiezo a trabajar todo eso a ese nivel, no importa qué cambios hayan a nivel de esa otra parte. Obviamente vamos a tener un poco menos para mirar, pero va a pasar eso. Me parece que eso es lo que viene
y creo que no tenemos que estar tampoco tan, no es que así nos va a cambiar un poco las cosas, pero no tenemos que preocuparnos si estamos generando buen contenido y si la estrategia está bien Creo que pensada. tenemos que preocuparnos mucho menos que los traffickers en ese sentido, los email marketers, ¿no? Creo que, aparte, venimos nosotros de una educación desde siempre del tema del permission-based marketing, o sea, que es la mercadotecnia del permiso, y entendemos que ya hay un permiso, nada más que tendremos a lo mejor un ojo tapado en algunos temas como esto de las aperturas, ¿no? Y una pregunta, Enio, en ese sentido. Eh, el correo electrónico para mí por lo menos ha sido siempre como que una gran plataforma de experimentación. Creo que va a haber menos elementos para experimentar ahora con todos estos cambios, ¿no? O sea, vas a tener menos inputs y obviamente todo este tema de las pruebas A/B para las aperturas, para los subjects, van a pasar a ser un área oscura, ¿no? Ya no vamos a tener el mismo información. Sí, van a ser, yo creo que van a ser menos pruebas de las que ya conocemos, pero también estoy seguro que van a haber otras cosas que vamos a empezar a mirar más. Vamos a hacer otro tipo de análisis quizás atados a qué pasa también del otro lado, como que no solo el clic, sino el clic y la conversión final, cómo ambas se potencian, qué tan alineados están, como que van a haber otro tipo de métricas que seguramente vamos a empezar a tomar más en cuenta, porque si no es como quedarnos con la mitad de lo que ya hacíamos antes y creo que no, ahí sí obviamente es como que todo cambia, pero no sé, creo que tal cual como decías, simplemente tiene que haber un poco más de vigilancia de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos comunicando, asesorarnos con alguien que sepa, alguien que entienda los números, ¿no? También, así que bueno, creo que va por ese lado todo. Muchísimas gracias, Enio. Enio, pues estamos llegando ya a la recta final y siempre hay una pregunta que le hago. De esta pregunta ya tengo algunas respuestas porque inclusive te decía que había descubierto a Valentín por ti. ¿Un boletín que abras siempre o casi siempre? ¿O algunos boletines? Es que tengo varios. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el performance. El performance marketing, soy como que me gusta aprender mucho de eso. Últimamente, incluso internamente, estoy como trabajando muchísimo en eso. Y, por ejemplo, Jim Yagi, de Yagi Labs, es un newsletter que me encanta. Así que nada, me gusta mucho. Después, otro que me gusta mucho, Matt Bokenset, habla sobre copywriting. Y copywriting es algo que nosotros tenemos que desarrollar muchísimo si queremos tener buen impacto a nivel correo, ¿no? Entonces, el copywriting justamente es un área que durante los últimos 2 años es como que estaba desarrollando mucho. Y ese es un newsletter que lo leo y releo la misma pieza. O sea, es como no puedo parar de leerlo. Así que, bueno, clave. Bueno, ya Algunos sabes. copies que puedas recomendar también. Creo que coincido contigo. La habilidad de copy es una habilidad que los que estábamos más pegados a este lado más técnico, más de ejecución, nos hemos tenido que meter sí o sí, ¿no? Digo, yo por ejemplo ubicaba a Maider, a Israel y ahora creo que cada vez tengo más copies que sigo y creo que es inevitable, ¿no? ¿A algunos que tengas tú como referencia? Eh, ¿Cómo se llama? La de Everybody Writes, que se llama, ay, no sé si estoy diciendo una burrada, pero creo que es Anne Henley, me parece que se llama. Pero busquen el libro Everybody Writes, es muy bueno a nivel de copy. Es un libro que lo lees súper rápido y te ayuda a entender un montón de la naturaleza de lo que es el copywriting, que fueron los primeros que leí cuando me metí todo en este mundo del copywriting. Me gusta mucho, bueno, obviamente Ray Edwards también es uno que, fíjense que, bueno, lo que estoy contando son quizás Anne muchos Handley se autores. llama, Anne Handley, y pongo la Anne liga para que lo Handley, vean. claro. Bueno, me pasa que leo mucho en inglés porque me parece que es un poco adelantarnos a lo que ya ellos vienen viviendo de otra forma y creo que es natural cuando estamos tan metidos en este mundo digital. Pero bueno, Claro, obviamente Maider es genial, Javi es también, me gustan mucho sus Javi correos. Pastoriza. Eh, bueno, Valentín hace, los correos que tiene no son de copywriting, pero son geniales lo que hace el contenido, cómo lo cura, cómo cura y cómo crea
también conexiones entre sus diferentes correos. Después lo van a poder, si se suman, bueno, lo vieron, lo escucharon en el audio pasado, en el otro episodio, van a poder, bueno, ver un poco también qué hay detrás de eso, cómo lo hace, cómo lo vive. Hablaba mucho de eso, de esas conexiones y esos pequeños guiños a otros textos y a otros newsletters y era fabuloso. Eh, pero muy bien. Pues muchas gracias, Enio. La verdad es que ha sido una gozadera estar aquí platicando contigo. Seguramente tienes boleto para otra visita a este podcast y siempre me dará mucho gusto platicar contigo. A ver si hacemos algo pronto en Instagram para la parte esta de iOS, porque creo que a mucha gente le preocupa, ¿no? Ha sido tan drástico el cambio, particularmente en la parte de ads de Facebook y de Google y todo esto, que la gente está preocupada cuando dice, bueno, yo estoy en email marketing, no debiera estar tan preocupado y resulta que siempre sí, ¿no? Entonces, a ver si luego nos echamos una conversación con eso. Muchas gracias. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Bueno, me pueden, si es por Instagram, es Castillo Ennio, doble N, MKT de marketing. Castillo Ennio MKT. Si es a través de Twitter, es Castillo Ennio. Si es en LinkedIn, es Castillo Ennio también. Y por Facebook lo mismo. Así que, nada, aunque busquen Castillo Ennio en Google, Ahí va a estoy haciendo aparecer. lo posible para salir por lo menos en esos lugares donde estoy hablando, diciendo, compartiendo. Así que nada, los espero. Y bueno, también Oye, tengo un y newsletter sobre esto, sobre email muy marketing. bueno, por cierto. Bueno, eso Sí, yo, después te yo puedo preguntar a tengo, ti. tengo poco tiempo suscrito, la verdad, pero muy bueno y siempre con información muy valiosa. Me voló la cabeza cuando empezaste y que decías que te habías dedicado al tema del turismo, porque eventualmente eso es, creo que hoy la mercadotecnia se está convirtiendo en hacer viajes más placenteros para todo mundo y creo que hiciste un crossover correcto, amigo, porque al final creo que eso se trata siempre de tener las herramientas correctas y de vivir la mejor experiencia posible uno y tratar de hacer que tu cliente viva eso mismo, ¿no? Claro, y además la gente, cuando yo estaba en la facultad, era como muy apasionado por el tema del turismo, ¿no? Como que todo lo que hacía en base a eso, de la experiencia de viaje, lo psicológico, lo físico, todo como se genera todo eso, ves, no sé, sociología, psicología, marketing, ves un poco de todo. Me dicen, ¿qué pasó si te gustaba tanto? Y es que les digo, me sigue gustando, pero me gusta tanto como esto que estoy haciendo, que es hacer que todo funcione para que algo se dé, ¿no? Entonces es como, es lo mismo, y bueno, ahora como decías, estamos todos viajando todo el tiempo a través de diferentes experiencias que vivimos. Y si hacemos Claro. eso, que sea un viaje, cada vez que alguien entra a tu sitio web, cada vez que alguien te lee un correo, cada vez que alguien lee un post, y lo convertimos en eso, un viaje, y es placentero, creo que bueno, lo que se viene después son conversiones, consultas, conexión real, no conexión de likes, conexión de comentarios, de conversación. Así que nada, eso es un poco lo que me pasa hoy día. Amigo, pues un abrazo hasta Argentina. Gracias por haber aceptado la invitación. Sigamos platicando y estamos preparando algunas sorpresas también para toda la gente que gusta del email marketing. Entonces nos van a seguir viendo, platicando por acá. Enio, un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, gracias por la invitación. Seguimos.